Director de Amnistía Internacional. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás tú? Muchas gracias Muy por la bien. invitación de nuevo. Oye, estábamos hablando, con nuestros panelistas anteriores, algo que, por supuesto, hacemos el link de inmediato en esta parte del programa. Instituto Nacional de Derechos Humanos parte con este cuestionamiento por parte de, valga la redundancia, algunos parlamentarios del Partido Republicano. Todo esto por una visita que hacen a esta persona que es acusado de una omisión, un carabinero. Entonces dice, bueno, esto entonces desmantelarlo y que esa plata se vaya a seguridad ciudadana, etcétera. Ya sumándonos a Codelco, sumándonos anteriormente, todo desde el partido del presidente. O casi todo, porque los latidos del corazón no venían de ahí. Sí. Yo creo que tenemos que tener una mirada más amplia de esta última arremetida contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque la verdad es que todos los últimos años, en la discusión del presupuesto, gran parte del actual oficialismo ha intentado eliminar por completo o mermar gran parte del financiamiento del INDH, por las más variadas razones. En general porque estiman que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no debiera tener mayor control o no debiera presentar acciones judiciales en contra de gendarmes, funcionarios de la Policía de Investigaciones o de carabineros. De alguna manera, pareciera ser que lo que tiene es una visión de que en Chile, quienes pueden ejercer el uso de la fuerza, como corresponde en un Estado democrático de derecho, no tienen que tener un control, tienen un cheque en blanco y las instituciones del Estado no debieran actuar si es que hay una desproporción en el uso de la fuerza, o que no debieran haber instituciones que visiten a las personas presas en las cárceles para verificar sus condiciones, que no haya maltrato, que no haya tortura. Esa es la visión que año tras año se ha ido viendo de un sector político que ha planteado o la eliminación del INH o bien que hay una merma importante en su presupuesto. Ese es un tema que dices tú no es sorpresivo, antojadizo, sino que esto se viene, como ya se había cuestionado desde antes, ahora son razones que sustentan, ¿no?, estas peticiones, por ejemplo, del Partido Republicano. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en primer lugar, surgió en Chile también por una recomendación del informe Rettig. Ya. Que era lo claro, que después lo podemos ligar con otros temas. Ajá. Pero en el fondo en el informe Rettig se recomendó que Chile tuviera una institución del Estado autónoma con un mandato amplio de promoción de los derechos humanos, de sensibilizar, de educar en derechos humanos y de protección también. Esa fue la recomendación del informe Rettig. Pero por otro lado ofrecía también, lo que hay que señalar es que en las Américas prácticamente todos los estados, los países tienen algún tipo de institucionalidad autónoma de derechos humanos. En algunos casos se llama instituto, en otros casos se llama comisión, en otros casos defensoría del pueblo. Entonces, esta afirmación, esta visión de varios partidos del actual oficialismo de que en realidad Chile no debiera tener, porque lo que están diciendo no es hagamos algunos cambios, alguna reforma, fortalezcámoslo en este sentido, en otros no. Chile no debiera tener institucionalidad autónoma de derechos humanos. O sea, nos deja al margen de lo que es en general lo que hacen la mayoría de los países de las Américas. Claro, es a lo que hacíamos el link precisamente porque se suman ideas que van, por ejemplo, lo que acusan aquí que hay es que está muy cargado a lo ideológico, por lo mismo, porque habían visitado, no sé, a un uniformado en este caso, pero para el estallido social también se habló de la ideologización. ¿Por qué hay eso que siempre desde las extremas derechas principalmente ven en los derechos en nuestro país, ¿no? Porque también hay otros casos y en otros países que otras realidades de la ideologización de los derechos humanos o como estas instituciones que debiesen ser autónomas. Yo creo que son autónomas y que ellos acusan esta ideologización. Sí, yo te diría dos cosas, Frecia. Primero que nada,
es una falacia decir que la institucionalidad del INH es de un sector político determinado. El Consejo del INH es plural. Hay personas nombradas por el Congreso, por la Presidencia de la República, por el Consejo de Rectores, por distintas instituciones y que son de distintas sensibilidades políticas, de distintas especialidades disciplinarias. Entonces, es falso que sea de un sesgo político determinado. Lo que probablemente tiene que ver, lo segundo que iba a decir, es que hay países como Chile que tienen una marca muy fuerte respecto de lo que fue la historia, en este caso, de nuestro país. Porque la verdad es que, lamentablemente, en Chile todavía una gran parte asocia los derechos humanos con la dictadura civil-militar. Y la verdad uno esperaría que toda la clase política se apropie de los derechos humanos como algo universal. Entender una cuestión tan básica como que todas las personas tienen dignidad humana y tienen derechos independientemente de su condición social, de sus características, de si son de un grupo tradicionalmente discriminado, si cometieron algún delito incluso. O sea, todas las personas tienen derechos humanos, una cuestión básica. Y hay un sector de este país que de alguna forma defendió el legado de la dictadura, que te lo recuerdo, Fresia, al inicio de los años 90, en Chile vino Helmut Kohl, canciller de Alemania, inicialmente de la República Federal de Alemania, después de la Alemania unificada. Y estuvo en el Congreso Pleno en Chile en el 91, poco antes de los 30 años del aniversario del golpe de Estado en Chile. Y cuestionó la dictadura. Helmut Kohl no era un marxista, no era un izquierdista, era de la democracia cristiana alemana. Cuestionó la dictadura de Pinochet, la violación a los derechos humanos, y dijo que lo que correspondía es que hubiera verdad, que hubiera justicia, tal como tenía que haber en la República Democrática Alemana, que era de otro signo político. Y lo que hizo gran parte de los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional en ese momento, en el Congreso Pleno, fue retirarse del Parlamento, del Congreso. Bueno, hemos recorrido muchas décadas y pensábamos que habíamos avanzado, pero lamentablemente hay un sector político que defendió la dictadura y que todavía tiene muchas ambigüedades. Es decir, cree en los derechos humanos como algo universal y que hay que defender siempre, independientemente del régimen político del que se trate. Se ha puesto en duda ahora, por este caso en particular, Instituto Nacional de Derechos Humanos, el tema de esta falsa detenida desaparecida que encontrada en Argentina, el plan de búsqueda. Ahí, no sé cómo lo ves tú, si se quiere o no instalar con este tipo de verdades, porque venía escuchando una entrevista respecto a la investigación que se ha hecho en los casos de detenidos desaparecidos, como cuando desde algunos sectores de la derecha dicen que el caso de los falsos detenidos desaparecidos, que no es así. ¿Cómo se instalan estas verdades o estas no verdades, digamos? Porque este caso es en particular que lleva años, además, investigándose para dar con el paradero. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se ha intentado instalar lo que te digo? ¿Cómo crees tú que si se instala este tipo de realidades, por decirlo de alguna manera, para argumentar y desmantelar algunas reparticiones, planes, programas o institutos derechamente? La verdad es que, como decía, resulta bien poco comprensible que estando en el 2026 hayan personas que por una razón u otra, autoridades del Estado sobre todo, que quieran desmantelar una institución autónoma de derechos humanos. El INH tiene un mandato amplio de promoción y protección de los derechos humanos, hace una labor fundamental con varias instituciones del Estado para que tengan una formación en derechos humanos. Recuerdo también, Fresia, que tuvo un papel clave en el esclarecimiento del homicidio de Camilo Catrillanca, que también en ese momento
hubo varios que dijeron que en realidad probablemente había algún montaje respecto de su homicidio, pero la verdad es que el montaje había sido realizado por algunos funcionarios de Carabineros. De hecho, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera tuvo que finalmente exigirle la renuncia al general director de Carabineros por todo el encubrimiento que estaba ocurriendo. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo un rol fundamental en esclarecer ese caso, así como otros. Entonces, uno se pregunta, las personas que hoy día quieren que se elimine esta institución del Estado, ¿habrían preferido que no se aclarara el crimen de Camilo Catrillanca o muchos otros en los que el INH ha contribuido? La verdad es que resulta bien chocante que esas son algunas de las autoridades que tenemos en Chile hoy en día. Bueno, como poniendo también en cuestionamiento el Plan Nacional de Búsquedas a propósito de esta persona que estaba en Argentina. Ahora, otro de los casos o causas que se conocieron esta semana y estos últimos días, la detención de un coronel retirado que estaba condenado por el asesinato de Víctor Jara. Nosotros lo asimilábamos con lo que había ocurrido en el caso Quemados, cuando la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri, que estuvo conversando con nosotros, decía, o sea, en ese caso también hay un prófugo, ¿no? Que entonces la justicia, cuando han pasado 50 años de cuando comienza la dictadura y más incluso de personas que han muerto en el camino, pero otros prófugos, así años, décadas, y quizás que puede terminar. Ahora fue una buena noticia dentro de todo para esta causa que es tan emblemática en nuestro país en derechos humanos. La verdad es que es una buena noticia, pero a la vez es también llamativo que haya que prácticamente ver pasar 53 años para que termine de hacerse justicia en un crimen tan horrendo como el de Víctor Jara, que el 16 de septiembre de 1973 fue acribillado 44 veces y tuvo 56 fracturas en su cuerpo. Y recién hace pocos días se pudo encontrar al último condenado por su homicidio, que estaba prófugo, un ex coronel del ejército que después fue parte de la DINA. Entonces, bienvenida a la justicia, pero es una justicia tardía. Y la verdad, uno se pregunta dónde están todas esas autoridades del Estado preocupadas todo este tiempo de que había un prófugo por haber asesinado de esta manera tan brutal a Víctor Jara. No estaban, no decían nada y no se alegran por que se llegue a arrestar a esta persona que estaba prófuga en un predio en la región de Los Lagos. Entonces, la verdad ha costado construirla para que ahora intenten negarla o incluso peor, justificar los peores crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestra historia. Y respecto del caso de Bernarda Vera, Fresia, te diría lo siguiente. Esta persona que está en la lista de detenidos desaparecidos fue encontrada en Argentina, luego había hecho un recorrido y bueno, activa, como dice nuestro GCI, en la arremetida contra víctimas de la dictadura, y se habla del caso de detenidos desaparecidos falsos. Lo primero, dejar clarísimo que desde Amnistía Internacional siempre estamos por el esclarecimiento de la verdad de manera absoluta y plena. Entonces, valoramos todas las gestiones, diligencias que se hayan realizado para esclarecer lo ocurrido en el caso de Bernarda Vera. Lo segundo es señalar que se trata de menos del 1% de los casos que se han tenido que rectificar del listado original de la Comisión RETIC. Estamos hablando de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada, y en menos de un 1% de los casos ha tenido que haber algún tipo de rectificación de ese listado original que se conoció en 1991. Y entre otros casos, lo quiero dejar claro, a inicios de este año se dio también el caso de Luis Pino Soto, un joven de 15 años, ariqueño,
que fue detenido y secuestrado en 1986 y que no había sido reconocido por error en el informe Rettig y que se incluyó ahora. Entonces, puede haber algún caso donde ese listado original se tenga que rectificar y sea rectificado. Lo que es impresentable, Fresia, es que después de todo lo que se ha sabido de la brutalidad, de las atrocidades que se cometieron en Chile, con desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual, en distintos centros de tortura y exterminio, hayan parlamentarios de este país que pongan en cuestión esa verdad que ya parecía reconocida por todos y todas en Chile como un piso mínimo civilizatorio del cual seguir partiendo como sociedad después de esta gran herida que fueron esas atrocidades cometidas. Si la verdad ha costado construirla, es porque durante mucho tiempo hubo una impunidad absoluta y el Poder Judicial fue cómplice cuando, por ejemplo, rechazaba todos los recursos de amparo a inicios de la dictadura. Esa verdad se ha logrado ir construyendo y hoy día no cabe, por un caso, negar o legitimar las peores atrocidades de nuestra historia. Debiese haber una devolución al Estado por lo que el Estado ha desembolsado por este caso en particular. Y te lo pregunto porque desde el oficialismo lo han dicho, pero también escuchando desde el plan de búsqueda, desde el trabajo que se ha hecho con esta investigación, que es bien específica, muy acuciosa, queda más que demostrado por esta misma investigación, reitero, que aquí la familia en Chile no sabía. Su hija, de hecho, viajó por el mundo buscando a su mamá. Para ella también fue muy chocante enterarse de esta noticia, y por lo demás, esta persona no habría legalmente cometido ni un crimen. Ella desapareció, independiente al golpe, que eso es para sus cercanos, etcétera. ¿Qué pasa ahí cuando se pide devolución de quién podría ser, en este caso, cuando se quiere, no sé si monetizar, además de polemizar con el tema? La verdad es que lo que haya que hacer para esclarecer aún más lo ocurrido con Bernarda Vera, que se haga por parte de los tribunales, del Consejo de Defensa del Estado, pero para aclarar primero que nada, porque efectivamente hay muchos elementos, muchos testimonios que señalan que los padres de Bernarda Vera murieron sin saber nada. Murieron pensando que estaba detenida y desaparecida, y que los hijos e hijas de verdad creían eso. Si no fuera así, hay que investigarlo y analizar las consecuencias jurídicas, económicas del caso concreto. Pero lo que llama la atención, Fresia, es que hay un sector político que parte de esa base, que no le importa el drama que pueda haber vivido esa familia, que cuando este año se conoció que había un caso no incluido en el informe Rettig de Luis Sotopino, que tenía 15 años, cuando fue secuestrado y hecho desaparecer en el 86, ahí no se preguntaron si la familia debió haber tenido reparación y prestaciones económicas durante décadas que no tuvo. Ahí no hay un problema respecto de eso. Ahí hubo un error en no incluirlo en el listado del informe Rettig. Se está haciendo recién y esa familia no tuvo reparación por mucho tiempo. Entonces, puede ocurrir en una reconstrucción que tuvo que hacer el Estado tardía, porque en Chile estuvimos frente a la operación de encubrimiento más grande de nuestra historia, la operación retiro de televisores, la impunidad del Poder Judicial. Por eso ha costado tanto tener verdad, por eso ha costado tanto tener justicia, y 53 años después del golpe de Estado se está deteniendo al último homicida del caso de Víctor Jara. Es por eso. Entonces, si hay algunos errores en el listado de la Comisión Rettig, que se subsanen, pero lo que no puede hacer es que haya un sector político de este país que vuelva atrás en su historia y vuelva a negarlo todo o a justificar las peores barbaridades ocurridas en Chile. ¿Y esto tú crees que se ha impulsado con
este tipo de casos, cuando lo conocimos, empezamos a saberlo porque salió un reportaje hace harto tiempo no me acuerdo, pero hace un par de años en Chilevisión, pero ya se estaba haciendo la investigación. Solo que parece que este reportaje se había adelantado. El tema es que ya se había instalado esto en el gobierno del presidente Boric, desde la oposición en ese caso y ahora de parlamentarios oficialistas. O personeros del oficialismo, en que más allá de lo económico o la reparación, poner en duda, instalar todos los temas de los que hemos conversado incluso, qué tan peligroso es para tener los argumentos de desmantelar o lo que sea, organismos o programas o hasta subsecretarías de derechos humanos en este gobierno. La verdad es que muy peligroso, Fresia. Yo leía estos días declaraciones de varios parlamentarios de distintos partidos del oficialismo, del Partido Republicano, de la UDI o del Partido Nacional Libertario, planteando que había que hacer una revisión completa del informe RETIC debido a estos casos, este caso, que repito, los casos de rectificación del informe rating son menos del 1% de los 1.469 casos de personas detenidas desaparecidas. Pero ellos plantean que hay que revisarlo todo, como que fuera todo una mentira, un negocio de los derechos humanos, un montaje, como que lo que sucedió en Villa Grimaldi, cuando colgaban a personas desnudas y las torturaban salvajemente, no hubiera ocurrido en Chile. Pero sí ocurrió. Entonces, la verdad, es bien vergonzoso que tengamos autoridades que planteen las cuestiones en estos términos. Yo le diría que fueran a conocer Villa Grimaldi, que fueran a conocer otros sitios de memoria para que, si no lo saben, conozcan la historia de Chile y las atrocidades que se cometieron. Y lo otro, Fresia, es que cuando se plantea la eliminación de instituciones autónomas de derechos humanos como el INDH, lo que Chile puede llegar a hacer es recorrer el mismo camino de otros países que han tenido prácticas autoritarias. Estoy pensando en la Hungría de Orbán, en El Salvador de Bukele o en también lo que ha venido pasando hace muchos años en la Nicaragua de Ortega, que es ir cerrando instituciones que ejercen control, que ejercen freno y contrapesos, que tienen a cargo también proteger los derechos humanos. Entonces, esperamos que el gobierno del presidente Kast no recorra ese camino, porque tiene al menos un tufillo de autoritarismo el que se empiecen a plantear cuestiones de este tipo. Rodrigo, muchísimas gracias. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional, como siempre con nosotros. Habitualmente están los lunes, pero hoy hicimos una excepción. Había muchos temas, ¿no? Y son en varios los tópicos que han salido en buenas y malas noticias, porque lo de Víctor Jara, ya lo decías tú, no es que sea tan buena noticia, pero evidentemente uno piensa, bueno, al menos cae uno de los últimos condenados. No así en todos los casos, ¿no? En otras causas que han sido súper emblemáticas. Así es, y lo que sí esperamos, Fresia, que una persona, por ejemplo, como la que recién ha sido detenida por haber participado en el brutal asesinato de Víctor Jara, no sea considerada por este gobierno para indultarla. Porque se siguió insistiendo que el gobierno del presidente Kast debiera indultar a criminales de la humanidad por su edad. Sí, claro, esta persona tiene 80 años. 80 años. Sí. Y estaba prófuga de la justicia por haber asesinado brutalmente a Víctor Jara. Entonces, esperamos que este gobierno no considere más encima esa posibilidad, indultarlo, ni a él ni a quienes mutilaron a tantos chilenos durante las protestas de 2019. Sí, hay esa duda instalada también por lo mismo, por lo que ha sido la tónica, ¿no? De indultar por edad, por salud, de una persona que además estuvo prófuga, este militar de 80 años, Nelson Haas Massey. Rodrigo, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, Fresia. Chao, igualmente. Nos vemos la próxima semana en